Hola, qué bueno que nos acompañas en este día. Gracias por hacer el tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Sé que este mensaje te va a ser de bendición. El título es Prometió estar con nosotros y ayudarnos siempre, no que no vendrían dificultades. Y sabes, esto es importante saberlo porque si tú y yo pensamos que la vida cristiana siempre va a ser fácil y que no van a haber dificultades, bueno, nos estamos equivocando. De hecho, esto es importante. Si tú y yo vamos a seguir a Cristo, si vamos a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que saber que vamos a ir en contra de la corriente de este mundo. Y esto es, o sea, a ver, piensa en esto. El mundo va en una cierta dirección y una buena parte de la gente va en una dirección que es contraria a la de Dios, ¿sí? Entonces, si tú y yo seguimos a Cristo, vamos en contra. Entonces, eso no nos va a hacer las personas más populares, eso por momentos, de hecho, va a ser difícil y hasta te vas a llegar a sentir solo, ¿sí? O sola, considerando que la gran mayoría de la gente, por ejemplo, no cree lo mismo, sus valores son diferentes, no quieren honrar a Dios y de hecho, por ejemplo, la gran mayoría deciden decir que el pecado es correcto, que esto es correcto, que aquello, o sea, cosas que Dios dice que están mal o condena en su palabra. ¿Sí? Entonces eso no nos va a hacer muy populares, el tener estos valores establecidos en la palabra de Dios. Ahora, el mundo, esto es importante, el mundo trata de meternos en un molde, ¿sí? En un molde, y si tú y yo nos rehusamos precisamente a dejarnos meter en ese molde, entonces eso nos va a provocar críticas, nos va a provocar persecución, odio, aún tentación, hornos de fuego, como lo vivíamos Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, dificultades. ¿Por qué? Porque el no querer meterse en el molde de este mundo, entonces nos hace no populares, ¿sí? Ahora, si realmente queremos hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, si realmente queremos seguir a Cristo, entonces hay que persistir, ¿sí? Hay que no darse por vencido, hay que saber que Él mismo está con nosotros y que por momentos la situación va a estar difícil, pero Él nos va a acompañar. Ahora, segundo libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, perdón, capítulo 3, verso 1. Voy a leer brevemente algunas de las cosas que nos dice. Está hablando de los últimos días. Y nos dice que en los últimos días, y quiero mencionar un poquito de lo que se lee aquí, porque hay un contraste. Hay un contraste que quiero que veamos en este día. Y tiene que ver con esto. Dice que en los últimos días, dice, debemos de saber esto. Dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos ya viviendo esos tiempos peligrosos. ¿Sí? Y nos empieza a describir por qué van a ser tiempos peligrosos. Alguno preguntaría, bueno, Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir que van a ser peligrosos porque va a haber terremotos, porque va a haber plagas, porque va a haber guerras. No, en este caso no se refiere a esto. Dice, van a ser peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sabes, eso es curioso porque ya está pasando. Vivimos en una sociedad donde el ser humano se ama a sí mismo tanto que ha decidido sacar a Dios de sus vidas. Y por ejemplo, ellos dicen, a ver, si esto a mí me place, si esto es lo que yo creo que es correcto, entonces lo voy a hacer. Y entonces por eso es que vemos que hay un desenfreno en todos los aspectos. La gente se lleva a llevar por adicción, se deja llevar por adicciones, se deja llevar por sus instintos, por sus concupiscencias, los deseos desordenados de la carne, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos. Y ese es un peligro, es algo muy interesante porque ese tipo de personas, muchos de ellos van a hacer influencia sobre de otros o sobre otros, y tú y yo debemos de tener cuidado. Eso es parte de lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos. Tengan cuidado con estas personas. Fíjate bien, nos va a decir que estas personas son, primero que nada, amadores de sí mismos, avaros, o sea, van a buscar su beneficio propio, o sea, el querer ayudarse a sí mismo. Todo su vida está enfocada en ellos, en el que ellos estén bien, en verse bien, en lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que a mí me gusta. Gente vanagloriosa, dice aquí soberbia, dice también blasfemos, gente que se van a burlar de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque con sus acciones, por ejemplo, van a burlarse de lo que Dios dice. Y mira, tú sabes lo que está pasando en esta sociedad. Esta sociedad, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, exaltan a personas, y muchas de ellas
que viven estilos de vida totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios, y pueden ser buenos seres humanos, no hay problema, o sea, no juzgamos esto, pero también los exaltan por los estilos de vida que viven y que son contrarios a lo que Dios dice. Y algunos llegan a decir, no, pero es que al final de cuentas Dios va a perdonar a todos. No hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros si simplemente fuera a perdonar a todos. Dios ya ofreció el camino, ya abrió el camino para perdonar a todos, y es a través de arrepentimiento, ¿sí? A través de cambiar el comportamiento, que Dios nos ayuda a cambiar y a vivir la vida que a Él le agrada. Pero decir que Dios, dice la Biblia, me gusta como lo dice, Dios no tendrá por inocente al impío. Dios no va a tener por inocente al pecador, a menos que ese pecador sea lavado como todos nosotros por la preciosa sangre de Cristo. Y por eso es que tenemos que orar por aquellos que sabemos que no conocen a Cristo y que están engañados en ese aspecto y que piensan que pueden vivir así, que se van a salir con la suya. Bueno, no es así, se van a salir con su voluntad, pero lamentablemente su voluntad, si no es la de Dios, va a ser sufrimiento eterno, separados de Dios. Ahora dice aquí, blasfemos nuevamente. ¿Por qué? Porque se van a burlar de Dios, van a burlarse de los demás, se van a burlar de aquellos, precisamente que es lo que dice un poquito más adelante, se van a burlar de aquellos que siguen a Cristo. Por otro lado, desobedientes a los padres, ¿sí? Desobedientes a sus autoridades. Dice ingratos, ¿sí? No agradecidos, impíos. Y esta palabra es interesante porque cuando dice impíos, aquí está hablando de gente que no considera nada sagrado. Estamos hablando de personas que no tienen reverencia a Dios, no les importa, ¿sí? Reverenciar a Dios, no les importa lo que Dios dice. Otra cosa que dice aquí es sin afecto natural. Llama la atención porque son personas que no van a amar, no van a perdonar, no van a tener un afecto natural por su propia familia, por buscar sanar relaciones, etc. No, realmente no hay un afecto natural, ¿sí? Implacables, o sea, no se pueden aplacar, no se les puede, por ejemplo, convencer de que perdonen a alguien, de que cambien. Por otro lado, calumniadores, van a acusar falsamente a las personas, gente cruel, y lo vemos en el mundo, ya está pasando, ¿sí? Bueno, tan sencillo como por ejemplo, en el estado de Nueva York, las leyes en favor del aborto, donde un bebito puede nacer de 9 meses y si deciden que no lo quieren, pueden dejarlo morir. O sea, y eso es civilización, eso es ser una sociedad de primer mundo, matar, asesinar a un bebito. O sea, es lo absurdo de esta sociedad, ¿sí? Y lo absurdo de lo que está pasando en el mundo y que la gente considera que es correcto. Aquí nos dice, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay gente que aborrece lo bueno, ¿sí? Lo que tiene que ver con Dios, aborrece la santidad. Les hablas de Dios y es una guerra campal. Dice traidores, gente desleal, impetuosos, gente imprudente, impulsiva, infatuados. Aquí está hablando de gente llena de soberbia. Dice amadores de los deleites. Este es el punto. Dice, será gente amadora de los deleites más que de Dios. O sea, se van a deleitar más en lo que place sus cuerpos que en Dios, ¿sí? Dice que en los últimos días habrá gente así. Ahora, el peligro de estas personas es que hay gente que dice conocer a Cristo que está viviendo así. Y algunos son líderes, ¿sí? O son líderes de otras personas, son ejemplo para otros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si hay alguien así que se levanta, la gente lo ve y dice, bueno, entonces está bien que yo vea así, sea así, entonces van a tratar de imitar su ejemplo. Cuidado, dice aquí, amadores de los deleites, del placer, aquí está hablando de hedonismo, ¿sí? Más que de Dios. Ahora, fíjate bien, aquí está lo peligroso, y si bien este no era el tema central de este mensaje, pero el verso 5 dice algo muy interesante, dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, toda la lista que te di anteriormente, tú dices, rápidamente identifico a una persona así. Pero aquí nos dice que estas personas van a aparentar piedad, ¿sí? Es más, ahora, yo ahorita mencioné líderes, pero te voy a decir una cosa, podría ser tú, podría ser yo. O sea, porque a veces es fácil ver hacia los demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay quienes dan una cara cuando en la iglesia, pero fuera de la iglesia hacen otras cosas, ¿sí? Y hablan de una forma, ven ciertas cosas, el chisme aquí y allá. O sea, cuidado.
Dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, la gente en un principio van a pensar que son piadosos, gente que da reverencia a Dios, pero dice, pero negarán la eficacia de ella, de esa fe y esa devoción a Dios, van a negar la eficacia de ella. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Porque actuarán como religiosos, pero rechazarán al único capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, aparentan conocer a Dios, pero no es así. ¿Por qué? Porque su vida lo niega. Y así es, o sea, pueden dar una cara, pero su trato, lo que hacen a solas cuando nadie los ve, niega su verdadera fe. O sea, más niega que su fe y no están verdaderamente siguiendo a Dios. Y entonces dice aquí el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo y a ti y a mí, dice, a estos evita. ¿Sí? Entonces, lo peligroso en los últimos días, además de todo lo que va a pasar, es gente que va a decir conocer a Dios, pero nos va a dar un mal ejemplo porque realmente no lo conoce. O sea, van a decir las cosas correctas, pero toda su vida es un engaño en ese aspecto. ¿Por qué? Porque viven para sí mismos, para la carne. ¿Y qué pasa? Ellos mismos bajan el estándar de vida y de santidad y les dicen a otros, tú puedes hacer lo mismo que yo. Entonces una cosa, eso está pasando y está pasando muchísimo. Ahora, aquí está el contraste. El apóstol Pablo nos dice en el verso 10 lo siguiente, y aquí está parte clave. Si tú y yo queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, vamos a imitar o vamos a hacer lo que dice el verso 10. Y este versículo yo te pido que tú lo estudies y que te lo grabes. Porque Pablo está hablando de sí mismo y de su ejemplo, pero está hablando de lo que Dios espera de ti y de mí también. Entonces vamos al verso 10, 2 de Timoteo 3:10. Dice, mira, un verdadero discípulo hace esto. Dice, pero tú, está hablando a Timoteo y a ti y a mí, tú has seguido mi doctrina. ¿Sí? Ahora, le está diciendo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. A ver, entonces, ¿qué? ¿Se trata de ser discípulos de Pablo? No, lo que pasa es que Pablo seguía cabalmente a nuestro Señor Jesucristo y tú y yo lo sabemos. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo, o sea, realmente estaba tan rendido a Dios, estaba tan rendido a Cristo, que decía, mira, si ustedes quieren un ejemplo aquí palpable de cómo se debe vivir una vida cristiana, dice Pablo, véanme a mí. Ahora, no es que Pablo estuviera llamando la atención a la gente, véanme a mí y exaltándose y en soberbia, no. Le decía, yo soy un buen ejemplo. Y sabes que no tiene nada de malo si realmente eres un buen ejemplo. Yo conozco gente que es muy buen ejemplo, ¿sí? De seguir a Cristo. Y yo aspiro a ser como ellos. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a mi Señor Jesús. Y así hay personas, ¿sí? Ahora dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi instrucción. Entonces, un discípulo de Jesucristo sigue la enseñanza de Cristo, la instrucción de Cristo. Segunda cosa, ha seguido, dice, mi conducta. Entonces, dice Pablo, mira, no solamente has visto lo que enseño, sino has visto mi conducta. Y esto es fácil, es muy importante tomar en cuenta esto, porque algunos dicen lo correcto, pero no viven o hacen lo correcto. Pero Pablo dice, no, mira, tú conoces mis instrucciones o las instrucciones, la doctrina que te he enseñado, pero tú has visto mi estilo de vida, lo vivo, es una realidad en mí. Entonces, mira, has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Pablo dice, mira, tú sabes, Timoteo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Y fíjate bien, como discípulos de Jesucristo, nuestra doctrina, lo que debe, la instrucción de nuestra vida es lo que Él enseña, lo que enseña la palabra de Dios. Queremos vivir haciendo lo que Él manda y nuestro propósito debe ser siempre agradarle. Ahora, pero también dice Pablo, dice, tú has seguido, dice, mi fe. O sea, y eso es, un verdadero discípulo de Jesucristo tiene una vida de fe, porque la palabra nos lo enseña, el justo por la fe o por su fe vivirá. Entonces hay que ser ejemplos de fe y hay que creerle a Dios y su palabra y heredar esas promesas. Pero sigue diciendo, y aquí es donde se pone interesante, ejemplo también ha seguido mi longanimidad. Y la palabra aquí, longanimidad, habla de resistencia. ¿Sí? Y aquí es donde se pone interesante, porque resistencia, aguante, persistencia. O sea, está hablando de que por momentos van a haber dificultades y hay que resistir. ¿Sí? O sea, hay quienes se dan por vencido, hay quienes se quedan en el camino y deciden dejar el arado. Y la palabra claramente nos enseña, dice, cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. Entonces dice, no. O sea, tú has visto, Timoteo, has visto, como te digo, doctrina, conducta, propósito,
fe, longanimidad, pero también has visto mi amor. ¿Sí? Y eso, o sea, un discípulo de Jesucristo busca manifestar el amor de Cristo, amar como Dios quiere que amemos, ¿sí? Y amar a pesar de, ¿sí? O sea, porque alguno piensa que es el amor del que habla aquí es una emoción. No, no es una emoción, es una decisión. Decidimos amar a Dios y decidimos amar lo que Él ama. Por otro lado, dice aquí que el ejemplo que Él nos da, Pablo nos dio y Cristo nos dio, es paciencia. Y nuevamente, paciencia habla aquí de perseverancia, de mantenernos firmes sin cambios en nuestra dirección. Vamos hacia el propósito, exaltar, agradar a Cristo. Entonces aquí hay un contraste. Nos dice, ten cuidado porque en los últimos días habrá personas amadoras de sí mismos. Gente que va a aparentar una cosa, pero su vida va a decir otra. Dice, pero tú mismo has visto esto en mí. Y Él da una lista de cosas que Pablo mismo encarnó y que obviamente Cristo encarnó, y Pablo, al ser un seguidor de Cristo, encarnó y vivió. Y eso es parte de lo que tú y yo debemos de vivir. Yo te animo a que este versículo tú lo estudies, ¿sí? Pero el verso 11 habla de algo también muy interesante. Dice, persecuciones. O sea, y aquí nos está diciendo, bueno, tú has seguido, dice, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia, amor, pero también persecuciones. O sea, seguir a Cristo nos va a traer por momentos persecuciones. Aquí dice Pablo, padecimientos, ¿sí? Padecimientos es sufrimientos. Y aquí es donde ya a algunos no les gusta, porque quieren un evangelio de caramelo. Un evangelio donde todo es dulce y rico, ¿sí? Pero no, el evangelio implica negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. ¿Sí? Y aquí Pablo nos dice, el seguir a Cristo, ser un discípulo de Jesucristo, por momentos va a traer persecuciones, van a haber padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron a mí en Antioquía, en Iconio, en Listra. O sea, hay que decirlo, ser un verdadero discípulo de Jesucristo significa que por momentos pasaremos momentos de dificultad, si es que realmente le estamos siguiendo. Es importante, porque si tu vida no es como una piedra en el zapato para tus compañeros de trabajo, si tu vida no es no incomoda a nadie y viven un estilo de vida, por ejemplo, perverso o que desagrada a Dios y no se sienten simplemente y no te estoy hablando de palabras, no te estoy hablando de estar con palabras diciéndole y regañando y diciendo estás mal, no, tu propia vida, porque pasas tiempo en la presencia de Dios, tiene un efecto en el ambiente espiritual de tu casa, de tu familia. Y si el pecado se siente a gusto o el pecador se siente a gusto con nosotros, entonces algo tiene que cambiar. Yo lo he platicado, por ejemplo, yo trabajé muchos años, por ejemplo, en diferentes compañías y en Canadá. Una de ellas, llegó un día, alguien se acercó y me dice, oye, mira, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué has hecho aquí? Dice, porque mira, tú entras a la oficina y nadie dice groserías, las conversaciones son muy decentes, muy todo eso. Dice, pero cuando tú te sales, de repente la gente se pone a hablar y decir y chistes y quién sabe cuántas cosas. ¿Qué es? Le digo, no, pues ¿sabes qué? O sea, y entonces le expliqué, bueno, yo creo en Dios y Él está en mí, Él tiene una presencia, tengo su presencia en mi vida. Y yo dice, pero ¿qué tú les has dicho que dejen de hablar? No, para nada. Para nada. Pero ¿sabes qué? O sea, eso es lo que debe suceder. O sea, que es que, a ver, somos sal. Y la sal hace o detiene la corrupción, la putrefacción. Entonces, a ver, si en mi vida, si en mi casa, si en mi familia, si en mi lugar de influencia, mi círculo de influencia, no estoy teniendo un efecto antibacterial o antipecado, entonces yo tengo que reestudiar lo que estoy haciendo y pasar más tiempo con Dios. Y ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Yo sé que confronta lo que te estoy diciendo, pero es así, somos luz. Entonces, a ver, no puede ser que tengamos la lucecita apagada. O sea, luz es siempre. Y la luz disipa la oscuridad en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ahora, nuevamente, el seguir a Cristo va a provocar, por ejemplo, persecuciones, padecimientos. ¿Por qué? Porque así como cuando alguien te deslumbra, dices, ay, o sea, no le gusta a la gente. Pero ¿qué pasa? Nuestra vida naturalmente debe de tener ese efecto. Fíjate bien, dice, persecuciones, dice que he sufrido, dice Pablo. He sufrido persecuciones y tú puedes leer de ello. Fue apedreado, o sea, pasó momentos súper difíciles.
Pero ve lo que dice, y de todas me ha librado el Señor. De todas esas cosas, dice, me ha rescatado. Y ese es el punto. Dios no prometió que no vendrían dificultades, ¿sí? Lo que prometió es que estaría contigo en todas, siempre. Y esto es importante. Verso 12. Y aquí es la promesa, y esta es una promesa que no muchos quieren apropiarse. Verso 12, importante. Y también, fíjate bien lo que, léelo por favor. Porque, y te digo nuevamente, esto es importante, porque esto no es el evangelio de caramelo que algunos te quieren vender. Ay, qué rico. No, esto es lo que Pablo vivió y lo que le costó a Pablo. Y aquí es lo que Pablo, por su experiencia de seguir a Cristo, nos dice a ti y a mí. Verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente, no aparentar ser piadosos, como nos dijo anteriormente en el capítulo, no. Los que verdaderamente quieren vivir para honrar y reverenciar a Dios y cumplir sus planes y sus propósitos, los que realmente quieren, como nos dijo anteriormente en el verso 10, seguir la doctrina, la enseñanza, la conducta, el estilo de vida, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, los que realmente quieren esto, dice aquí, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Qué? ¿Cómo? Su palabra. Es que así es. O sea, no va a ser fácil. Él ha prometido que va a estar con nosotros siempre, pero nunca prometió que sería fácil. Él prometió ayudarnos. Él prometió por su gracia darnos lo que necesitamos. El apóstol Pablo, o sea, Dios le dijo, mira Pablo, bástate mi gracia es suficiente, lo que necesitas es mi gracia. Y Pablo se atrevió a decir, soy lo que soy por la gracia. Y dice, y he trabajado más que cualquier otro. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ese poder, esa habilidad de Dios en él. ¿Sí? Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Pero decir que Dios me ha abandonado, que Dios porque paso dificultades o porque hay persecuciones, eso no es cierto. Vuelvo a leerlo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren honrar, amar, servir, obedecer a Dios en Cristo, padecerán persecución. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, fíjate bien, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Entonces, no te estoy diciendo vive una vida de sufrimiento y no te estoy diciendo busca el sufrimiento, no te estoy diciendo eso solito viene como añadidura. Pero lo que sí te estoy diciendo es vive para amar a Dios, vive para honrar a Dios. Y Dios te va a ayudar, pero dice aquí que sí, o sea, es que hay gente y que cuando viene el sufrimiento entonces dice, no, esto a mí no me gusta, mejor me regreso a hacer lo que yo iba. Algunos dicen, es que a mí me iba mejor en el mundo, ganaba más dinero en el mundo. Bueno, está bien, tú decides. Por eso esto es para valientes, ¿sí? Mateo 5:10 dice lo siguiente, fíjate bien, palabras de la boca de nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución. Dice, por causa de la justicia. O sea, una cosa es padecer persecución porque la persona es narcotraficante, porque anda haciendo esto y aquello. Bueno, ahí ellos se metieron a hacer algo incorrecto. Pero aquí el que padece persecución por hacer lo correcto, por honrar a Dios, dice, bienaventurado es, bendecido es. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, persecución en esta tierra va a venir. Pero nos espera algo extraordinario con Dios en el cielo, en la eternidad. Dice, verso 11, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. O sea, se burlen de ustedes. Bienaventurados son por seguir a Cristo, por lo que crees. Bienaventurado eres. Dice, y que te persigan y te digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. ¿Cuántas veces han mentido y te han dicho, bienaventurado eres? O sea, si es por hacer lo correcto y por seguir a Cristo, ni te preocupes. Si les has dado razón para hablar, bueno, pues entonces ya tú sabes. Pero a ver, dice, gozaos y alegraos, verso 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Seguir a Cristo no va a ser fácil. Y por eso de una vez te lo digo. O sea, porque hay que aguantar, hay que ser persistentes, hay que mantenerse cerca de Dios. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Pero decir que es un evangelio de caramelo no es un evangelio de caramelo. Implica negarse a sí mismo, tomar esa cruz, ¿sí? E ir en contra de la corriente. Es como para los que viven, por ejemplo, yo alguna vez,
pienso en el metro de la Ciudad de México a las, no sé, 7 de la mañana, cuando está eso lleno, diferentes estaciones, y tú te quieres subir a uno de esos vagones y todos están bajando. Trata de subirte, a ver cómo le haces. Es nadar entre gente, ¿no? Así es la vida cristiana, es ir en contra de la corriente, ¿sí? En contra de la corriente de este mundo. Un versículo que por ahí no te van a poner, pero por ejemplo nos habla una de las cosas que Dios le dice a la iglesia de Esmirna. Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. A la iglesia de Esmirna le dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fíjate, Dios ya le está diciendo: los van a meter en la cárcel. ¿Qué ha pasado? Dice: para que seáis probados. Y dice: y tendréis tribulación, dice, por 10 días. Pero dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay que ser fiel hasta la muerte. O sea, ya Cristo sufrió por nosotros. Llevó los pecados de la humanidad, llevó las enfermedades, los dolores de la humanidad, pero tuyos y míos también. Lo sufrió. Siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, nació, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Entonces cualquier cosa que tú y yo vivamos por en esta tierra es nada comparado a lo que Él vivió. Aguanta, anímate. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es importantísimo. Acuérdate las palabras que dijo nuestro Señor Jesús: el siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros somos siervos y Él es nuestro Señor Jesús, Jesucristo. Dice: si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Dice: si han guardado mi palabra, dice, también guardarán la vuestra. Pero esto es importante. Mira, yo no sé qué es lo que viene en el mundo, pero tengo una idea de lo que viene, ¿sí? Y te voy a decir una cosa: hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿sí? El mundo se opone a Dios. La corriente de este mundo y lo que este mundo enseña se opone totalmente a Dios. Los valores de este mundo están por los suelos, ¿sí? O sea, si en una sociedad, como te decía yo, del estado de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, piensan que es correcto asesinar a un bebito, así como aquí en este país son 70 millones, si no me equivoco, de niños han sido abortados, ¿sí? Y llaman a eso el derecho a elegir. Bueno, entonces es correcto entonces matar así nada más, cuando Dios dice que la vida empieza desde el vientre, desde la concepción. O sea, ese es el mundo en el que vivimos. Pero te estoy diciendo una de muchas otras cosas que nos dicen. Lo que yo digo en este momento no es popular. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, varios deportes están ahorita promoviendo una organización. No quiero ni decir el nombre para que no nos cierren aquí el canal, pero nos dicen que es una organización que defiende a ciertas minorías. Cuando las dos fundadoras de este movimiento se han declarado, ellas declaran que fueron entrenadas en el marxismo. O sea, y tú sabes lo que es el marxismo, lo que le ha hecho a Cuba, lo que le hizo a Rusia, lo que está haciendo, lo que ha hecho, por ejemplo, en China, donde hay persecución, donde es terrible. Pero la gente, pues los deportes y LeBron James y aquí y allá lo promueven y es correcto. No, discúlpame, pero no. Un cristiano no puede apoyar eso. Así como un cristiano no puede apoyar, él no puede por ningún motivo apoyar, o sea, el que esté correcto decir que se puede abortar a un bebé. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vamos o sea, el apoyar es participar del pecado. No podemos. O sea, así como el que se pone a ver pornografía, el que se pone a ver situaciones y lo ve normal, no es nada más, no es nada más estar viendo algo para el supuesto deleite de la persona, es participar del pecado. Es hacerse partícipe del pecado y sufrir las consecuencias de ese pecado. O sea, tenemos que tener cuidado con quién nos aliamos, a quién le creemos, a quién le vamos a creer. Tenemos que tener cuidado, tenemos que despertar. 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. O sea, si realmente estamos en el camino y estamos siguiendo la verdad y conociendo, viviendo la vida que Dios quiere que vivamos para llegar al Padre, si realmente estamos en el camino como se le conocía verdaderamente a los discípulos de Jesucristo, no se les conocía como cristianos. Cuando les decían cristianos era un apodo despectivo, ¿sí? Pero no, se les llamaba como los del camino.
los del discípulo. Ok, si realmente estamos en el camino, ¿sí? Entonces hay que decir, como dice aquí el apóstol Pedro, que fuego de la prueba vendrá. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? O sea, en algún momento Pedro sí le dijo a mi Señor Jesús, o a nuestro Señor Jesús, cuando el Señor Jesús les avisó que iba a morir y que iba a ser crucificado, y Pedro le dijo a mi Señor, a nuestro Señor, en ningún momento, por ninguna razón te pase esto. Sí, y fue cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Apártate de mí, Satanás. Dice, o sea, cuidado. Pero aquí Pedro nos dice, mira, fuego de la prueba vendrá. Pero el verso 13 nos dice, mira, cuando venga el fuego de la prueba, porque estás en el camino, viviendo la verdad. O sea, hay que decirlo, no nos va a hacer más populares. De hecho, este mensaje tal vez no me hace popular, ¿sí? Y no lo vas a oír. Y tal vez no tenemos la cantidad de seguidores que realmente eso no importa. Vamos a hablar este mensaje. Y el tiempo que Dios nos dé en la vida, vamos a tratar de hablar estas verdades porque están en la Biblia. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso es que Pedro, como te lo he dicho en otras ocasiones, pidió ser crucificado de cabeza. Se le ofreció la oportunidad de negar a Cristo y él dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. O sea, él dice, mira, si yo tengo que padecer por Cristo, me voy a gozar. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió mucho más por mí. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, nos está diciendo, mira, cuando Cristo venga, ahí es donde nos vamos a gozar. Cualquier sufrimiento en esta tierra es temporal. Y si es por Cristo, si es por Dios, si es por nuestra fe, vale la pena. Pero si es por brutos, bueno, entonces ya es otra idea. Pero si es por Dios, vale la pena. Si es por Él, vale la pena. Si es por seguirle, si es por creer en Cristo, si nos echan a la cárcel, o sea, vale la pena. Si es por Cristo, vale la pena. Si es por nuestra fe, vale la pena. No nos vamos a quedar callados. Y nuestra vida va a ser un instrumento de su gloria. Bendigo a los pastores en California, donde se demandaron al gobierno. Y ahí está. Se congregan ahora. Y si el gobierno les ha dado con todo, pero ahí están. Y quizá no estoy de acuerdo con todo lo que algunos de ellos predican, pero te voy a decir una cosa, ahí ellos cuando se trataba de decir, a ver, esto no es correcto, se levantaron. Y hay muchas otras iglesias en California que se quedaron calladitas. ¿Por qué? Porque el evangelio ahí es un poquito caramelo, rico. No te preocupes. Y no quiero caer en juzgar, ni mucho menos. Pero el Señor Jesús dijo, y termino con esto, Juan 14:27, la paz os dejo. ¿Quién está hablando? El príncipe de paz. Isaías 9:6 nos lo dice. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el que preside sobre la paz. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él mismo dice, Él implanta esa paz a nuestra vida por el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, tenemos paz para con Dios. Jesucristo, primero que nada, por el perdón de pecados, establece una relación con el Padre, por su sangre, con nosotros y Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo no puede dar esta paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no tengas miedo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está, aflicciones, dificultades. O sea, por seguir a Cristo van a venir, pero Él dice, yo les he dicho todas estas cosas, les estoy previniendo para que tengan paz. Ten paz, yo te acompaño. Vuelvo a repetir, el título de este mensaje, Él prometió estar con nosotros y ayudarnos siempre. No que no habrían o vendrían dificultades. Dificultades, aflicciones, sufrimientos van a venir. Pero Él dice, yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Mantén tu fe. Yo he vencido al mundo. Él está contigo. Él te acompaña. Él te ayuda.
y vas a vencer. No sé en qué momento está tu vida. Yo no sé si este día es un día donde necesitas ponerte a cuentas con Dios. Es decir, sabes que mi vida realmente no está en el camino como debiera. Bueno, ahí en ese momento dile, Señor, perdóname. Te pido que me laves y que me purifiques. Te pido que me perdones si he vivido una vida que simplemente ha sido para mí. Y para vivir para mí, para mi deleite. Y Señor, perdóname, quiero vivir para ti. Señor, hoy estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar mi cruz, lo que tú me has llamado a hacer y seguirte. Ayúdame. Y si ese es tu caso, ok, entonces ahí está, recibe de Dios. Si en este día estás padeciendo aflicción, dificultad y estabas como diciendo, yo creo que Dios me abandonó, no, en este momento recibe la paz de Dios, recibe el príncipe de paz, te lo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz viene de saber que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pablo pudo decir, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el seguir a Cristo nos cuesta la vida, ¿qué importa? Vamos a vivir con Él y que, tengamos por gozo, si es necesario, padecer por Cristo, participar de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Y Señor, yo te pido, fortaleza a cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, cada uno que está viendo este mensaje. Y Señor, ayúdanos. Señor, como el apóstol Pablo hablaba aquí, Señor, precisamente en 2 Timoteo 3:10, Señor, ayúdanos a seguir tu palabra, Señor, a actuar como tú quieres, tu conducta, Señor, a tener el propósito, Señor, y ser personas resistentes, personas pacientes, Señor, personas que soportan lo que tenemos que soportar, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos mantenernos firmes. Señor, yo te pido a cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, ayúdanos a hacer luz en esta tierra, derrama de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, llénanos de ti, Señor, de tal forma que tengamos un efecto en nuestra sociedad, Señor, el que tenga las rodillas cansadas, Señor, las piernas endebles, Señor, fortalécele ahora, te lo pido, te lo pedimos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre, y danos la dicha, Señor, de vencer todas esas cartas a las iglesias en Apocalipsis. Señor, tú dijiste, al que venciere, heredará, le daré, Señor, la corona de vida. Señor, nosotros queremos vencer, ayúdanos a llegar al final, Padre, en el nombre de Jesús, y vencer en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Padre. Si hay algo de lo que puedes estar seguro, es que Dios va a estar contigo. No siempre te va a ser la persona más popular el seguir a Cristo, pero sabes que allá arriba te espera una gran recompensa, y eso es lo que es importante. Dios está buscando personas que en este tiempo sigan el ejemplo de lo que habló aquí Pablo en 2 Timoteo 3:10, 11. Estúdialo, por favor, estúdialo. Y sabes, Dios está buscando personas que marquen una diferencia en este mundo, venga lo que venga y pase lo que pase. Y acuérdate que en todo momento, en toda circunstancia, Dios va a estar contigo. Recibe un fuerte abrazo. Sabes, en verdad te amamos. Somos compañeros en Cristo, colaboradores en Cristo, compañeros de milicia. Estamos en el mismo ejército. Vamos avanzando en los planes y en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y bueno, te amamos. Gracias por acompañarnos. Yo me despido con un muy buen ajúa.